Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más del Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Hoy estamos con nuestro amigo Carlos Paz, escritor, analista político y amante de Siria y de su pueblo, país que conoce bien, que se ha recorrido y que no solo ha estudiado, sino que además se ha mezclado con sus gentes y ha sabido conocer lo mejor de ella, por eso está ahora sufriendo tanto lo peor de ella que estamos viendo ahora en las noticias y el martirio del pueblo sirio en manos de unos desalmados. Es por eso que para llevarles a ustedes las últimas noticias, estamos esta tarde aquí conectados. Carlos, ¿cómo estás? Pues buenas tardes y un placer estar contigo. Y estoy desolado viendo, todavía no he digerido, soy consciente de lo que está sucediendo en Siria, pero no he digerido lo que ha pasado y que esta barbarie que durante tantos años nos hemos opuesto, hemos avisado del peligro. Bueno, pues al final han logrado destruir las estructuras del Estado sirio y están empezando tímidamente a imponer lo único que ellos creen, que es la barbarie. ¿Tienes noticias concretas de esto? Es decir, ¿cuáles están siendo los primeros movimientos que está notando la gente, el pueblo de a pie, o sea, la gente del pueblo llano? ¿Cómo se están moviendo estos angelitos según la prensa que pagamos todos, ¿no? Porque según la señora Almudena Ariza, nuestra corresponsal, y digo nuestra porque la pagamos todos, de Televisión Española en Siria, dice que aquello, bueno, poco más o menos que es Disneylandia, ¿no? Y vemos luego a los medios porque tienen mucha culpa, no de lo que pase, pero sí de transmitirnos, es su función, transmitirnos la verdad de lo que allí sucede. Y yo creo que ya veremos, vamos a hablar de los medios. El gran pecado de los medios es que quien va allí no sabe de la misa a la media y pues cuentan lo que les cuentan sin contrastar nada y sin entender en dónde están. Pero las últimas noticias que tengo son dos fuentes principales. Una son altas representaciones de iglesias orientales. Han tenido una reunión, además me consta que han tenido una reunión los representantes de varias iglesias, de las principales iglesias orientales, con ese nuevo gobierno, con esa nueva situación política, y me cuentan que están intentando ese Al Qaeda reformado dar la imagen de moderación. Les están diciendo que de momento no va a pasar nada, pero de momento sí ha pasado. De momento ha pasado más allá de que me conste que se han impuesto códigos de vestimenta en algunas ciudades, las mujeres se han puesto velo en algunos sitios, les han pedido dos cosas. Una, muy sintomática, que no portaran la cruz. Estoy hablando de patriarcas de la Iglesia Oriental que no portaran la cruz para esa reunión. Ya empieza a ser sintomático. Y dos, que han solicitado que las mujeres vayan vestidas decorosamente. Decorosamente para estas gentes ya sabemos lo que es. Poco a poco ir implantando una vestimenta que no es propia de Siria ni de la zona, sino que viene de las arenas del desierto de la península arábiga. Así que lo que me transmiten estas autoridades religiosas, por una parte, es precaución, están intentando salvar los muebles y que por su parte no quede dialogar y que intenten entender, pese a la barbarie con la que tienen enfrente que dialogar, que las comunidades cristianas que son de allí, son los auténticos de allí. Se está dando un fenómeno muy curioso que es que el ministro de Justicia, por ejemplo, que ya ha prohibido a las mujeres trabajar en el mundo de la judicatura, todos los casos que llevaban jueces mujeres han tenido que pasar a hombres, es egipcio. Y esto es muy sintomático, esto es un reflejo de ese sentimiento que tiene esa barbarie islamista al margen de las fronteras, de las nacionalidades, e ir imponiendo puestos de responsabilidad del ministro de Justicia a gentes que vienen del islamismo de cualquier parte del Islam. Es más importante para estas gentes
la UMA, la Comunidad Islámica, que la Conciencia Nacional, que no tienen absolutamente ninguno. De hecho, la organización que detenta el poder, aunque sea nominalmente, se llama Organización para la Liberación del Levante, de todo Oriente Próximo, no de Siria ni de nada parecido. La otra fuente con la que cuento, y me vale bastante, son personas, amigos que he hecho en viajes, muchos de ellos cristianos, pero no todos, ni mucho menos, una chica chií, gente suní, bastantes cristianos, y me hablan de miedo, de temor ante la situación, puesto que esto es verdad y me está recordando casi de manera calcada lo que sucedió en Afganistán cuando volvieron los talibán y intentaron cosméticamente dar una imagen de moderación, hablaron de cuestiones relativas a la mujer y luego la verdad es que los talibán de hoy son más estrictos que los talibán de los años 70 todavía. Ese yo creo que va a ser el que hacer, pero al día de hoy esto es lo último con lo que cuento. Fíjate que la Navidad, ya estamos en las puertas de la Navidad, el martes es Nochebuena, se han derruido árboles de Navidad, se ha dicho que la Navidad no puede tener ningún carácter público y esto es en las primeras semanas de tentar el poder estos señores. A nadie le quepa la menor duda, ojalá me equivocase y ojalá desapareciesen esta barbarie, pero que van a ir imponiendo poco a poco todo lo correlativo a la implantación de una Sharia estrictísima. Porque si no te he entendido mal, es decir, en esta reunión que han tenido los líderes cristianos con el gobierno, les han prohibido que para presentarse ante las autoridades llevaran sus cruces pectorales, las cruces de los báculos, es decir, que eliminaran todo ese tipo de signos, ¿no?, de la fe. Es decir, no querían ver nada de eso presente en la reunión, ¿no? Es eso lo que he entendido. Efectivamente, eso me llama mucha atención. Esto es del martes por la noche. No hace 48 horas todavía me decían, me reflejaban parte del resultado, una alta representación eclesial de una iglesia oriental presente en aquellas reuniones que les prohibieron presentarse a los propios patriarcas. Hubo varios que estaban en el extranjero y fueron directamente a esa reunión que no portasen la cruz y se presentaron a esa reunión sin poder exhibir la cruz, que les es normal cuando van en representación de las iglesias, lógicamente. Bueno, claro, forma parte de lo que es su investidura, ¿no? Su investidura eclesiástica, ¿no? Bueno, esto que dices es especialmente preocupante porque ya denota el odio y el asco que sienten hacia todo este tipo de símbolos y que se atrevan a ordenar a un patriarca que se quite el pectoral. Esto, para que nos entienda la audiencia, es como si el Papa de Roma, eh, sea el que sea, se presentara, o cualquier obispo delante de cualquier sitio, le dijera, bueno, usted quítese el pectoral, la cruz que llevan aquí, o si no, no entra, ¿no? O sea, sería un insulto tremendo, ¿no? Sí, Bueno, esto es muy fíjate, fíjate, fuerte. Dime. fíjate, Manuel, por ejemplo, a título de inventario, muchas veces he visto en algún sitio de internet gente enteramente descerebrada, poco menos diciendo que esas iglesias orientales no son cristianos. Para que se haga una idea la gente, aparte de ser los cristianos originales, es que el rango, por ejemplo, del patriarca de la iglesia sirio-ortodoxa de Antioquía diplomáticamente tiene exactamente el mismo rango que el Papa. Cuando el Papa y él hablan el uno al otro indistintamente como su santidad. Es exactamente lo mismo. No tiene Exacto. menor rango ni nada parecido. Para que la gente, abundando en lo que dices, para que la gente nos entienda, para los ortodoxos, para las iglesias orientales, las que surgen después del cisma de Occidente, las patriarquías, los patriarcas, desde el de Moscú hasta el de Bulgaria, el de Serbia, etcétera, hablan de tú a tú con el Papa. Es decir, tienen el título de santidad, van vestidos de blanco o llevan el camilafca blanco, es decir, son, digamos, el sucesor máximo del apóstol en la iglesia local de turno, ¿no? Para ellos, o sea, no para los católicos, pero para ellos, el Papa es el patriarca de Occidente. Sí, 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 sí. Entonces, digo para que la gente lo sepa, que lo que dice Carlos es absolutamente cierto. Es decir, es un insulto grave, ¿no? El decir, quítese usted la cruz Sí. o si no, no hablo con usted, ¿no? O sea, Tremendo. que tremendo.
Y sobre el tema de la violencia, hay noticias de violencia contra cristianos, contra otras minorías. ¿Sabes alguna cosa de esto? Sí, por dos vías también, por eso, por esa gente que conozco, me han hablado de la redacción, ya lo hablamos en la otra intervención, la redacción de listas de cristianos, violencia hacia actos religiosos en algunas localidades. No pude contrastar, sí me llegó la noticia, pero lo intenté contrastar o sea, conjuntamente con la confesión religiosa a la que pertenecía esta iglesia. Estoy hablando de la iglesia de San Jorge en Damasco, en donde se interrumpió la celebración de una Eucaristía y mandaron a su casa al sacerdote y a todos los feligreses, dos o tres personas armadas que entraron en el templo. Ha habido contra los alawíes en la zona que ellos mayoritariamente habitan, que es la zona de la costa, Latakia, Tartus, actos de hostigamiento y persecución a alawíes. Entonces entiendo que está empezando esa persecución religiosa, étnica, a todos aquellos grupos que no comulguen con la finalidad de estos terroristas de Al-Qaeda y de la multitud de organizaciones que giran en torno al Golani y a su reconstituido Al-Qaeda. Se están produciendo ya, aunque se intentan tapar, se intentan no dar publicidad, ellos se escudan en que son casos aislados, ya sabemos. Aquí en la guerra civil, la propia matanza de Paracuellos, el máximo responsable Incontrolados, se habló incontrolados. de incontrolados hasta el final de la muerte del máximo responsable de aquella matanza, hablaba de incontrolados, siempre se habla de incontrolados, pero esto demuestra bien que no tienen todo el control de todo el país, que en parte es verdad, pero también es verdad que lo que anima a estos grupos de supuestos incontrolados y a la jefatura del gobierno oficial es exactamente la misma. Quizá la diferencia son los tiempos. Al-Golani quiere ofrecer fíjate en su aspecto, aunque solo fuera su aspecto, le han puesto chaqueta y corbata, le han recortado la barba, parece una persona más presentable y quiere ganar adeptos en Occidente. Y ahora ya podríamos luego, a renglón seguido, empezar por los medios, incluso hacer entender a los medios que ellos ya no son Al-Qaeda, que son otra cosa, pero indiscutiblemente lo que les anima es la limpieza o la expulsión de todas aquellas sensibilidades religiosas y étnicas que no concuerden con los postulados de ese Al-Qaeda renovado. Sí, hemos podido ver fotos de Al-Golani reunido con representantes de la ONU o de esa gente tan buena que es la del Foreign Office inglés, ¿no? De americana, camisa, bueno, vestido que parece un seminarista, ¿no? O sea, le han hecho vamos, un retoque importante. Se han gastado más dinero Sí. que con Zelensky, porque a Zelensky le han dejado con el mono de UPS, ¿no? Pero con Algolani sí que le han dicho, oye, ponte una americana, ponte una camisa azul, así de cuello duro, para, en fin, que vean que lo tuyo fue una locura de juventud. Eso de rebanar cuellos, pues bueno, en fin, son cosas que pasan, ¿no? O sea, Sí, porque así te lo presentan, ¿no? Así te lo sí, sí, presentan. sí, sí. Yo estaba escuchando gente, por ejemplo, opinólogos de estos en La Sexta y demás, pues dicen, bueno, sí, es el propio Al-Golani no soportaba lo que estaba pasando en Al-Qaeda y ya se distanció. Es decir, un blanqueamiento que dan náuseas, es decir, que dan ganas Sí. de vomitar, ¿no? O sea, bueno, es lo que hay, ¿no? Y eso es lo que explican a la gente, ¿no? Los medios. Sí, absolutamente. Se está intentando, pero yo lo achacaría a dos cuestiones. Se está intentando los medios, indudablemente, limpiar la imagen de Al-Qaeda. Eh, se está por dos vías. Una es verdad que viene motivada, yo he visto muchos representantes diplomáticos durante la guerra de Siria que no tenían absolutamente ni idea de a dónde iban, les han mandado allí como los podían haber mandado a Bratislava o a Wisconsin, y esto favorece que uno, en su ignorancia, acepte las palabras de estas gentes o este tipo de cosas. Por otro parte, la malignidad, lógicamente, ahora ha tocado limpiar la imagen de ese Al-Qaeda renovado
e inflar los supuestos crímenes de Al-Assad. Ya salieron las noticias de aquella cárcel de Sednaya que salió durante la guerra y que ya conté que estando por aquellos lares me aseguraron en el 2017-18 que estaba cerrada, con lo cual todo es enteramente fantasioso, por no hablar de esos vídeos enteramente grotescos y que dan vergüenza ajena, en donde una periodista de CNN esperaba a un prisionero y la actuación misma del supuesto prisionero daba vergüenza ajena, era peor que cualquier actor secundario de una película de Ozores, era muy, 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 muy malo. Y por otra parte, ayer o hoy empiezan a dar noticias de fosas comunes con 100.000 personas, puede que lleguen a los 6 millones, sería posible, Es y posible. sería posible que empiecen a fantasear con cifras muy recurrentes. Están inventando que el régimen de Al-Assad era una carnicería para también de esa manera justificar lo que venga después. Lo que ha venido después es Al Qaeda y los medios de comunicación. Estamos hablando, por ejemplo, de Televisión Española, a la que a todos los medios se le tiene que exigir ser veraces, por supuesto, pero con mayor ahínco a Televisión Española, que la pagamos todos y que entendemos que nos tienen que informar de lo que sucede, por qué sucede, cuándo, cómo y de qué manera. Y por ejemplo, estamos hablando de Almudena Ariza, lógicamente. Hay unos vídeos, no la he querido seguir mucho para no calentarme la sangre, pero lo que he visto de ella son vídeos enteramente, bueno, pues poco periodísticos. Voy a ser amable y voy a decir que poco periodísticos, con muy poquita profesionalidad, sin haber entrado a preguntar a las partes. Yo todavía estoy esperando de esos grandes periodistas que están en la zona una entrevista a religiosos del lugar, que vayan a la zona kurda y que pregunten qué es lo que ellos piensan. Hay muchas más cosas que blanquear a Al Qaeda. Y los medios tienen una responsabilidad fortísima porque todo lo que nos vayan a contar es lo que va a quedar impreso en nuestros cerebros. De ahí la importancia. Para mí, la prensa, lo periodístico es un frente de guerra más. Ellos conocen que esto es así y por eso lo utilizan. Hay otros que parece que no se han dado cuenta, pero esto es así. Y aquí, en estas cuestiones del blanqueamiento de Al Qaeda, es verdad que se ha dado un paso adelante, es un poquito mejor que lo que sucedía durante la guerra, pero aquí son medios de derechas y de izquierdas los que están contando unas cosas que no son, que están fantaseando con lo que era el régimen de Al-Assad y están dulcificando enormemente lo que representa Al-Qaeda. Tienen que ir más allá de lo que está sucediendo. Lo que hemos contado aquí de la retirada de crucifijos no se verá en ningún medio, la imposición de los códigos de vestimenta e insisto, hoy es jueves 19 de diciembre, ya veremos el 19 de abril cómo va la cosa. Va a haber unos meses, yo calculo que sí, hasta febrero se irán incrementando las cuestiones de imposición de códigos, de implantación de la Sharia, pero será de una manera muy taimada, muy comedida. También me han hablado, perdona que se me olvidaba, que en las universidades se está obligando a rezar a todo el mundo, una cosa importante, cosa que evidentemente no existía en la Siria de Bashar al-Assad, que era un régimen aconfesional. Se están imponiendo medidas poco a poco, y cuando pasen esos 3 meses que han prometido hasta que se ajusten los cargos públicos, las estructuras del Estado, etcétera, etcétera, será cuando, después de esos 3 meses, se implantará una Sharia severísima y los medios de comunicación entonces se preguntarán por qué esto ha sido posible. Así es, ya hemos visto que este tipo de procesos siempre son graduales, es decir, van hirviendo la rana poco a poco y en cuanto nos demos cuenta, pues Siria será otra cosa totalmente diferente a lo que muchos habéis podido conocer, ¿no? Y nosotros hemos podido conocer desde la distancia porque, bueno, yo no he estado en Siria en concreto, pero bueno, conozco gente, entre ellos a ti, y sé cómo ha sido hasta ahora. En fin, es preocupante. Estamos viendo también que al Julani, Julandrón o como se llame este hombre, porque tiene muchos nombres, tiene nombres artísticos, puede ser que le salga alguien contestatario, ¿no? Porque hay varias facciones que están controlando el país, entonces no creo que lo tenga todo bajo control, ¿no? Porque hay zonas muy amplias
que no están bajo vamos, bajo sus huestes, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves? Esa es una de las cosas que apuntaba antes, que es verdad que no todo el territorio, no todos los 2/3 de Siria que ha quedado bajo la dirección de ese Al-Qaeda 2.0 está controlada y dirigida por Al-Golani. Esto es verdad, pero es verdad también que como decía, ese espíritu que anida en todos los grupos es prácticamente el mismo. Hay gente, hay grupos que quieren la implantación de la Sharia ya, que no quieren esperar, pero Al-Golani, empujado e instigado por Turquía, que entiende cómo tienen que ser los tiempos, pues pide mesura a esos grupos que no se están comportando, desde luego, de la manera que quiere Al-Golani, sino de la manera que no quiere Al-Golani de momento, pudiera dar lugar a unas luchas internas. De hecho, las diferencias por la lucha del poder, porque no hay una diferencia ideológica ni hay una diferencia de interpretación de las cosas, simplemente de la aplicación de los tiempos, de la aplicación de todos sus postulados en el tiempo. Unos quieren mayor rapidez, otros menos, pero va a dar lugar a una conquista del poder que ya veremos. Yo, cuando cayó Al-Assad y cuando se puso fin a la experiencia basista hace 2 semanas, dije que todo ahora comenzaba todo. La gente y los propios medios intentan hacernos creer que ya ha terminado una época y que ahora se va a reconstruir algo parecido a una democracia. Nada más lejos de la verdad. La guerra continúa con los kurdos, la imposición de esa Sharia en el territorio sirio que tiene Al-Golani se está procediendo, y la lucha por el poder no creo que tarde en enfrentar a algunos grupos diferentes. Todo dependerá de esa lucha interna que existe en el islamismo entre Turquía y Qatar, que representan la hermandad musulmana, y Arabia Saudí, que representa al wahabismo. Si Arabia Saudí aprieta el acelerador y quisiera contrarrestar la influencia turca en la zona, se produciría indudablemente una guerra interna que nos llevaría, que ya veríamos cómo nos lo contarían los medios de comunicación, volverían a hablar de guerra civil en Siria, etcétera, etcétera, pero la verdad es que hay una lucha interna del islamismo, que es en última instancia lo que ha explicado todo lo que está sucediendo. Es el interés de Turquía por capitanear el islamismo, el islam político. Si Arabia paga a esos grupos proclives a sus políticas en contra de lo que mayoritariamente ahora existe en Siria, no quepa ninguna duda que se va a producir una guerra interna, pero en cuestión de semanas. Así es. Y decías que Al-Golani, pues evidentemente no tiene todo el territorio bajo su control y demás. ¿De dónde nace este caudillaje que tiene? Es decir, ¿se sabe algo? ¿Hay noticias claras sobre el personaje? Es decir, ¿qué lo lleva a ser el líder de este grupo? ¿O realmente todo lo que hay es como muy difuso o mucha neblina alrededor, ¿no? Porque claro, el haber llegado a esta especie de caudillaje para ser la cara visible tiene que venir de algún sitio, ¿no? O sea, no creo que salga que lo hayan elegido en un cónclave papal, ¿no? Me imagino. No, este personaje es muy conocido en el área de Oriente Próximo. Fue quien remodeló la imagen, hizo una gran campaña de mercadotecnia en torno a él y a su grupo, puesto que fue quien cambió de Al-Qaeda a constituirse como el Frente al-Nusra, que fue uno de los grandes cabecillas, de los grandes movimientos que capitanearon toda aquella insurrección terrorista. Ya estaba Al-Golani en esa historia, estaba dormido la situación desde 2021, que hubo un alto el fuego, y ha sido preparado minuciosamente por Turquía para llevar a cabo todo esto que ha ido sucediendo. Con una imagen personal, se le ve más aseado al chico. Yo conmino a la gente que busque las fotos de los años 2018, 2016, donde Al-Nusra llevaba a cabo todo su terrorismo en Siria. Volvió a darle otro giro de tuerca a ese islamismo para hacerlo más presentable al mundo occidental. Es cuando se le ocurre esta cuestión de Hayat Tahrir al-Sham.
que solamente la denominación ya cambia enormemente. No es lo mismo presentarse como Al-Qaeda, que daría un poco burdo frente a Occidente. Los medios lo limpiarían e intentarían blanquearlo de la manera posible, pero queda mejor diciendo, ya no se dice ni el nombre del grupo, se dice HTS directamente, parece una marca de cualquier producto. Y es Parece un móvil, parece que hablen de una marca de móviles. Sí, 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 sí. eso es importante, ¿no? No es lo mismo, indudablemente, decir Al-Qaeda que HTS. Y entonces, esta persona era conocidísima hasta el punto de su organización era y estaba, hace 3 días que no lo veo, pero hasta hace 3 días seguía la lista de grupos terroristas, y el propio Al-Golani pesaba sobre él una búsqueda y captura y una recompensa de 10 millones de dólares. Ya veremos, yo creo que en enero, no sé qué día, claro, pero a lo largo de enero su grupo y él van a ser retirados de esa lista, porque principalmente por una cuestión, indudablemente por la cuestión de imagen y este tipo de cosas, pero además porque Estados Unidos no habla con terroristas. Lo que hace entonces es a ese grupo terrorista quitarle de la lista, y entonces Y ya no no hay tienen ningún... terrorista. Y Y ya entonces no ya hay no es terrorista terrorista. y ya pueden hablar con él. Este señor viene de, habría que retrotraernos a la formación de los talibán en Afganistán, de donde sale Al-Qaeda, de ahí se llevó o se exportó ese mensaje islamista a todo el mundo. Ese fue el origen de esa parte del islamismo, que no es todo ni mucho menos, y recaló en esa parte de Oriente Próximo al calor de la guerra en Siria, que comienza en marzo del 2011, y fue formando grupos de ideología islamista de Al-Qaeda, atomizados entre Irak y Siria. Él los juntó, formó esas organizaciones que he contado, y ese es el origen de esta persona. Intentar ahora decir que es un gran estadista con tintes democráticos y que quiere la libertad para Siria, pues hombre, es más que graciosa la cosa, la verdad. Un hombre de paz. Un hombre de paz. Es como Sí, casi, aquí también casi, a casi. terroristas de este Sí. país le hemos dicho este tipo de cosas también, sí. Sí, ya sabemos los dos de quién estamos hablando, sí, Sí, sí. Que pasan de ser el gordo a ser un hombre de paz, ¿no? Y ya está. sí, Y aquí no ha pasado nada. Es aquello de claro. nosotros no negociamos con terroristas, pero bueno, te quitamos de la lista y ya entonces no pasa nada, ¿no? O sea, esto es siempre esta especie de demolición de la realidad que estamos viviendo constantemente en todos los ámbitos, ¿no? Que lo importante es el relato y cómo se Sí, venden las cosas, ¿no? Pero bueno, esto no es una novedad en el mundo en el que vivimos. Volviendo al tema de los cristianos, que creo que al menos debería preocupar, ¿no? En esta parte del mundo, ¿no? En lo que queda, ¿no? De sí. cristianismo en Europa. Eh, Tú ya has mencionado, las navidades están a la vuelta de la esquina. Yo he leído que ha habido algún clérigo en Siria que ha pedido a los cristianos que este año pues hagan una Navidad discreta, una Navidad en casa, sin demasiados artificios ni nada de todo eso, porque puede ser peligroso, ¿no? De cara a las nuevas autoridades. Esto antes tú también lo has dejado caer. ¿Tienes también detalles concretos de esto que les han dicho que estas navidades van a ser, digamos, en casa y como se pueda, ¿no? Porque también la situación no estará para muchas alegrías. Pues esto es producto de esa reunión que ha existido entre los representantes cristianos, que yo no la he visto en ningún medio. La verdad que se haya reflejado, eh, y he estado siguiendo, sigo todos los días las noticias que nos llegan en los grandes medios españoles, y no aparece nada de eso. Esto es reflejo de esa reunión que les han pedido que las Navidades se celebren en el ámbito más estrictamente privado, que no tengan un carácter público, y conjuntamente, me decía ese alto representante eclesial, que las mujeres vistan con decoro, les van a alargar las faldas. Se acabaron ya hace mucho las fiestas que conocía yo en Damasco, y esto es producto de aquella reunión. Van a ir imponiendo medidas poco a poco y hasta que se pueda abolir la Navidad. Si esto hubiera caecido en vez de en noviembre, diciembre, hubiera caecido en septiembre, no habría directamente Navidades, pero la cosa está muy fresca y yo creo que está, bueno, yo creo no, estoy convencido que Al-Golani está midiendo los tiempos para dar una imagen moderada, para ganarse la confianza
de Occidente y que pueda hablar de tú a tú con Occidente, que se va a traducir en la apropiación de los recursos naturales de Siria, pero en ese ámbito los islamistas no tienen ningún problema, son ultraliberales en lo económico y para eso se necesita, volvemos a los medios de comunicación, a que se dé una cara amable de todo lo que está sucediendo en Siria. Básicamente es por eso. Sí, bueno, es el islamismo con rostro humano, ¿no? Como se en vez de de Alexander Dubček, pues tenemos a al Golani, ¿no? Está bien esto. Oye, al que no me el que no me consta que haya dicho nada o que haya hecho algún tipo de declaración, ¿no? Es, el que ocupa la cátedra de Pedro, ¿no? El Papa de Roma. ¿Tú sabes algo de esto? ¿Ha dicho algo? ¿Ha dicho: "Hombre, por favor, al Golani, sé un poco bueno con los cristianos, no les tengas todo el día corriendo de un lado a otro"? ¿Tú te has enterado de algo de esto? Porque yo no he escuchado nada. Sigo más a otros religiosos de otras confesiones cristianas que a Francisco, al que ocupa la silla de Pedro, pero no, hizo no, ni siquiera declaraciones, hizo un gesto de buena voluntad pidiendo que se rezara por Siria, pero no aclaraba nada por qué se tenía que rezar con especial devoción para Siria. La Iglesia, conjuntamente, la Iglesia hace mucho, o por lo menos desde luego, la Iglesia, la cabeza de la Iglesia, desde que está ocupada por Francisco I, forma parte de toda esa puesta en escena mundialista y globalista. Es un peón más que yo creo que a los extraños de la Iglesia no les importa porque no creen en ello, y a los propios de la Iglesia le tienen hace tiempo retratado y tampoco les importa lo que diga Francisco I porque están deseando que se reúna con el Creador a cuanto antes mejor. Pero no ha dicho nada, ha hecho una proclamación vacua de que se rece por Siria y este tipo de cosas, pero no ha entrado a condenar, por ejemplo, todo lo que estamos hablando, que no permitan exhibir una cruz los representantes cristianos, que a las mujeres se las intente imponer unos códigos de vestimenta, que no se permita la celebración pública de la Navidad. Este tipo de cosas, el Papa algo tendría que decir, pero bueno, Francisco I es así. Eso es cierto, él es así, él, como dicen sus, exegetas, porque es un papa que, como dice según qué cosas, necesita exégesis, ¿no? Porque siempre dice una cosa y luego dices: "Ostras, ¿qué ha dicho?". Pero luego aparecen los exegetas que dicen: "No, es que no ha dicho eso, en realidad quería decir otra cosa que yo te voy a Claro, explicar, porque como eres tontito", ¿no? Entonces, claro, un papa que encima habla en español, pues como para que nos cuenten, ¿no? Las cosas que dice. claro, Y ya dicen que él es muy de gestos, ¿no? En vez de decir: "Hay que rezar por Siria y condenamos a los asesinos, que tal". No, él es: "Hay que rezar por Siria". Bueno, claro, claro, hay que rezar por todo, ¿no? No te claro, fastidia, ¿no? Pero la cuestión es no concretar, ¿no? Es una sí. cue es un tema, bueno, así está, ¿no? Así está la situación del cristianismo y de la Iglesia en Europa, en Occidente, y esto no podía ser una excepción. Esto no podía ser una excepción. Pero bueno, ¿cómo está el tema de los católicos romanos en Siria? Cuando tú estuviste por ahí, ¿conociste a católicos, digamos, que sigan, que estén bajo la obediencia del Papa de Roma, o mayoritariamente conociste a ortodoxos y demás? Yo creo que a bote pronto, así mentalmente, se me ocurren en torno a 10, 12 confesiones cristianas diferentes existentes. Los católicos en Siria, bueno, católicos hay muy pocos. Bueno, perdona que te interrumpa, católicos Sí, son todos, porque todos en el credo dicen: "Y creo en una sí, iglesia santa, católica y apostólica". O sea que hablamos de los católicos romanos, ¿no? Es decir, sí, buena apreciación. Quien deben devoción a Roma, quien siguen los postulados de Roma, son muy pocos. Católicos, como la Iglesia católica como tal, es muy poquito. Hay otros, incluso ritos orientales, que están dentro de la Iglesia católica. En el Líbano son mayoritarios, los maronitas, por maronitas, ejemplo, sí, 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 sí. y son de obediencia romana. En el caso de Siria hay varias confesiones que son de obediencia romana,
hay greco-católicos, hay confesiones que sí efectivamente lo son. He conocido muy pocos y solamente a título casi institucional por haberme reunido con ellos, como el poco reflejo que hay en la sociedad por el porcentaje de los mismos que hay, no he conocido a ninguna persona como tal. Pero bueno, no van a entrar a ninguna disquisición de este tipo los seguidores de Al-Golani. Les da Ah, absolutamente igual no. que sean No. melquitas, siriacos, armenios, les da absolutamente igual. Es verdad que a la Iglesia Católica como tal, o las gentes que sí, que deben obediencia a Roma, son minoritarias en ese aspecto, pero nos tiene que dar igual porque son cristianos todos y son disquisiciones, además, ya es meternos en un jardín tremendo, pero son disquisiciones enteramente, muchas de ellas pura y estrictamente bizantinas. Bizantinas y nunca mejor dicho, porque hablamos del cristianismo oriental, pero esto más que nada lo digo para nuestros espectadores, ¿no? Porque ese es un tema que, como tú muy bien has dicho antes, hay mucha ignorancia en Occidente, ¿no? Sobre esto. Y estas iglesias, a ver, cuando hablamos de obediencia a Roma, esto de obediencias suena muy masónico, ¿no? Entonces, digamos que reconocen, cuando hablamos de obediencia a Roma, es que reconocen al Papa como el Sí, sucesor de Pedro, el príncipe de los apóstoles, que es sí, infalible cuando habla ex cátedra y que tiene jurisdicción universal urbi et orbi en toda la cristiandad, ¿no? Es decir, que esto sí, es lo que no reconocen los ortodoxos, ¿no? Para que nos entendamos. Lo digo porque es que si no aquí la gente sí, puede salir con un poti mental importante, ¿no? Entonces, por eso creo que vale la pena aclararlo y también para conocer mejor cómo es el mosaico religioso y cristiano en Siria, ¿no? Es muy, muy sí, interesante esto que comentas, que sí que hay confesiones que reconocen al Papa como, sí. como sucesor de San Pedro, pero que no son mayoritarias, ni mucho menos, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Muy No me bien. quería ir sin que hablásemos de ese silencio que está existiendo en torno al quehacer de Israel. Israel sigue bombardeando a día de hoy, ya no solamente, primero entró en territorio sirio, después bombardeó arsenales militares, hundió la flota siria, siguió bombardeando, pero es que a día de hoy sigue bombardeando de manera discrecional. Ayer la zona alawí de la costa la bombardeó y el silencio internacional es absoluto. Lo que está sucediendo en Siria desde la actuación de Israel, el quehacer de la banda de Al-Golani, es un país soberano Siria y la comunidad internacional no está haciendo nada. Y los medios de comunicación están callando miserablemente, también Televisión Española. Pues sí, realmente, si alguien tenía alguna duda todavía, que creo que no, con esto estamos viendo que el Estado de Israel tiene, en fin, carta blanca para poder entrar y campar a sus anchas. Y es más, el propio Al-Golani ha dicho que no quiere meterse con ellos, ¿no? En parte por debilidad, pero en parte también porque sabe que sería su fin, ¿no? Eso también Sí, creo que vale la pena dejarlo claro y que, bueno, ellos ya se han hecho con una parte más de los Altos del Golán y con una serie de zonas en la que han puesto radares, es decir, ellos, bueno, están extendiéndose y siguiendo su plan, ¿no? Del Gran Israel, ¿no? Eso es lo que ellos quieren y, claro, se encuentran con un Estado en este momento casi inexistente como es Siria y en el que no hay ningún tipo de oposición, pues bueno, sí, y que nadie les dice nada, pues entran y el propio Netanyahu ha dicho, bueno, se acabó lo del alto al fuego y todo esto y anchas Castilla, ¿no? Anchas Castilla. Pero bueno, no deja de ser una gota más en el vaso, ¿no? De esta gente, ¿no? Y por no hablar de lo de Palestina, ¿no? Que lo de Palestina no ha acabado. Es que la gente, claro, no se no, habla de Palestina porque estamos hablando de Siria, pero el genocidio que se está perpetrando en Palestina de una manera brutal es lacerante y tampoco pasa nada. Es decir, no, nadie les dice nada, ni les tose. En fin, ¿qué te voy a contar, Carlos? ¿No? Que no sí, sepas, ¿verdad? sí. En Pues fin, dime. desde aquí siempre contaremos lo que sepamos y además de manera contrastada y denunciaremos todo aquello que creamos que ha de ser condenado independientemente de si quedamos bien, si es trending topic y cosas de estas. Nosotros vamos a contar lo que sucede
y lo que otros no cuentan. Por supuesto, y evidentemente no reconocemos ningún tipo de cartas blancas ni nada de todo, ni nada de todo eso. Y lo que están haciendo en Palestina es repulsivo y merecería toda clase de condenas que, bueno, si Sí, algún día hay justicia, pues ya se verá, ¿no? Pero realmente yo he visto imágenes últimamente de lo de Palestina y es sí. terrible, es terrible. Y bueno, vamos. En fin, Carlos, no te voy a quitar más tiempo porque sé que eres un hombre ocupado y tienes obligaciones importantes. Te agradezco una vez más que hayas querido estar con nosotros en el Mundo por Montera, hablando de Siria y poniéndonos al día de lo que está pasando allá. Nuestros pensamientos y nuestras oraciones van, bueno, para el pueblo sirio, para la buena gente que allí está penando y para que puedan tener las mejores navidades posibles dentro de Sí. esta situación tan terrible, ¿no? Pues Dios lo quiera, de verdad. Muy bien, Carlos, pues muchísimas gracias. Hasta muy pronto y seguiremos informando tan pronto como tengamos noticias nuevas. Y a ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias por haberse conectado con El Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas tardes.